En este video conoceremos más acerca de las resistencias y lo más importante, aprenderás a conocer un tipo de resistencia que tiene 5 bandas de colores. Una resistencia que se le conoce como resistencia de precisión, y en este video vamos a desmistificar muchos términos de la parte técnica de cómo poder conocer el valor de una resistencia de precisión de 5 bandas, y lo más importante, vamos a demostrar lo que hemos aprendido en la teoría y en la práctica. Si realmente deseas aprender, quédate hasta el final del video. Sin más que decir, ¡empecemos! El día de hoy te contaré la historia de un dispositivo ampliamente usado en electrónica e incluso en los circuitos eléctricos. Me refiero a lo que conocemos como resistencia. Como sabrás, la resistencia es un dispositivo electrónico pasivo capaz de poder oponerse al flujo de la corriente eléctrica en un circuito electrónico o incluso en un circuito eléctrico. Existen diversos tipos de resistencias en electrónica. Por lo general, las resistencias se miden en un valor llamado ohmios, pero no solamente ello, también se miden en kiloohmios, en megaohmios, dependiendo de los usos que le demos. Para este caso, voy a mostrarles en esta primera instancia un tipo de resistencia de carbón, como es esta de acá. Esta es una resistencia de carbón de un valor determinado. El tamaño de la resistencia determina la cantidad de watts. Por ejemplo, esta es una resistencia de medio watts, es decir, 0.5 watts o 500 miliwatts, como le quieran llamar. Aquí tenemos otra resistencia mucho más grande que la anterior. El tamaño determina que esta es una resistencia de 1 watt. Y si se fijan, ambas resistencias tienen unas bandas con un código de colores, ¿no? Estos códigos de colores determinan, dependiendo de la cantidad de líneas o códigos que tenga la resistencia, determinan el valor en ohmios como tal, ya sea en ohmios, kiloohmios o incluso megaohmios. Esta es una resistencia convencional de carbón, pero también se suelen usar resistencias de alambre como este de acá, o incluso resistencia de nicrón. Esta es una resistencia de alambre, por ejemplo, de 100 ohmios. La J determina su tolerancia. Y no solamente ello, de 2 watts. Miren el tamaño. La resistencia de alambre es una resistencia de 2 watts. Este es de 1 watt, de medio watt. Y este de 2 watts. Miren el tamaño. Y aquí tenemos una más grande, de 5 watts. El tamaño como tal determina la cantidad de potencia que esta resistencia puede soportar. Potencia es igual voltaje por corriente, y obviamente podemos determinar, incluso conociendo la potencia y el voltaje y la intensidad de corriente, podemos determinar el valor de la resistencia a través de fórmulas. Eso ya lo hemos visto mucho aquí en mi canal de YouTube. Esta resistencia, por ejemplo, es más grande, es de alambre también, utilizada en potencia, en los circuitos eléctricos y electrónicos de potencia. Es una resistencia de 0.33 ohmios, es una resistencia de precisión. J también determina la tolerancia, y de 5 watts, 0.33 ohmios. Y aquí tenemos otro tipo de resistencia distinta a la anterior. Esta resistencia es una resistencia de 4 bandas, miren, 4 colores. Este, por ejemplo, es verde, azul, rojo y dorado. Y esta otra de acá, la diferencia que es una resistencia de 5 bandas. Esta es una resistencia de 1/4 de watts. Ya les he dicho que el valor determina el valor, o mejor dicho, el tamaño de la resistencia determina la potencia. Este de 1/4 de watts, este de medio watts, este otro es de 1 watt, y bueno, este de 2 y este de 5, ¿no? ¿Ok? Entonces les decía que este tipo de resistencia es distinta porque es una resistencia que no tiene 4 bandas de colores, sino 5 bandas de colores. Para este caso, marrón, negro, negro, marrón y marrón. Ahí les estoy mostrando. Y esta resistencia es un tipo de resistencia especial porque se conoce como resistencia de precisión. Es decir, su valor es más preciso por la tolerancia, y no solamente ello, porque se le adiciona un código de color adicional, para la redundancia, para hacerlas más precisas, y que es lo que vamos a explicar en este video. Acá tenemos una resistencia, acá tenemos otra, acá tenemos otra. En este video vamos a medir estas 5 resistencias, luego con el multímetro. Pero ¿cómo determinamos
el valor, ¿no? Vamos viéndolo por acá. Vamos a ponerlo por acá. Por ejemplo, vamos a medir esta resistencia de 100 ohmios, 2 watts. Para ello vamos a hacer uso de nuestro multímetro. En este caso, este multímetro que lo uso ya un tiempo atrás. Vamos a encenderlo. Ahí. Y vamos a la opción de resistencias. Ahí. Y hemos dicho que esta resistencia es... Sí, vamos a ponerlo acá para que no afecte. Es una resistencia de 100 ohmios. Y aquí podemos ver su valor, 99 ohmios. Ahí están viendo 99 ohmios. Está dentro del rango de esta resistencia en buen estado. Esta otra resistencia es una resistencia de 0.33 ohmios. Pero esto no nos importa este tipo de resistencias. Vamos a empezar en la parte teórica acerca del código de colores de este tipo de resistencia de 4 bandas. Aquí podemos ver la resistencia de 4 bandas, que son estas dos, para poderles explicar luego cómo medirlas con el multímetro. Así como está, yo no sé el valor exacto, tal cual, de la resistencia, porque no conozco los colores, ¿no? Y justamente los colores, la posición de los colores y la cantidad de colores en sus bandas determinan el valor en ohmios, kilo ohmios o incluso mega ohmios, ¿ok? Entonces vamos a ir en la siguiente sesión de video a una parte teórica de explicarle el código de colores para esta resistencia de 4 bandas. Pues bien, nuevamente como ustedes, ahora sí estamos con el código de colores para las resistencias con 4 bandas. Técnicamente hablando, por lo general las resistencias de carbón se suelen utilizar este código de colores para ese tipo de resistencias, ya sea de 4 bandas o de 5 bandas, que son las resistencias de precisión, que es lo que vamos a hablar después en la siguiente sección del video. Entonces, se le llama código de colores porque existen 4 colores para este tipo de resistencias cuyas bandas están mostradas sobre la superficie de la resistencia como tal. Podemos ver el color. Esto, para un electrónico convencional, un electrónico que recién se inicia, es muy pero muy importante, un beginner, aprenderse de memoria esta tabla de código de colores. Si un electrónico que recién se inicia no conoce la tabla de código de colores, está muerto prácticamente. La verdad que mejor no se dediquen a la electrónica. Obviamente una persona con experiencia, una persona como tú, de repente como yo, o como cualquier otra persona, o un técnico ya renombrado, va a poder conocer con su vasta experiencia de memoria esta banda de colores. Y los colores son muy sencillos de recordar. Yo me los sé de memoria: negro, café, rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta, gris, blanco, oro, yo le suelo llamar oro, por lo general es dorado, y plateado. Entonces tenemos todos estos colores que pueden ir en cualquier lado de la superficie de las resistencias, que como he dicho son las resistencias de carbón, ¿no? Entonces tenemos las 4 bandas para este código de colores: la banda 1, la banda 2, la tercera banda es el factor multiplicador, y finalmente la cuarta banda vendría a ser la tolerancia. Es decir, las 2 primeras bandas para este código de colores de 4 bandas, las 2 primeras bandas, los 2 primeros colores determinan un valor específico, ¿no? Por ejemplo, si en la primera banda tengo el color negro, yo asumo, técnicamente hablando, de que tengo que darle el valor 0 a esa banda. Si yo tengo el color marrón, tengo que darle el valor 1, si tengo el color rojo, el 2, y así. Es decir, dependiendo del color, hay que asignarle un valor. Como se dan cuenta, los valores van desde el 0 hasta el 9, llegan hasta el blanco, es decir, negro, marrón, rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta, que es el 7, gris, blanco, y el blanco vendría a ser el 9, para las 2 primeras bandas. La tercera banda es la que determina el factor multiplicador sobre el cual, o el número de ceros sobre el cual yo voy a multiplicar, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo 2 bandas y la tercera, por ejemplo, es roja, yo sé que debo adicionar 2 ceros subsiguientes al valor que le estoy dando. Por ejemplo, si yo tengo rojo, 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 yo sé que las 2 primeras bandas es rojo, entonces yo voy a poner 2, 2, y la tercera banda que es rojo, yo sé que es 2, 2, más 2 ceros que voy a adicionar. Por lo tanto, la resistencia vendría a ser de 2200 ohmios.
Es decir, la tercera banda determina el número de ceros que voy a adicionar dependiendo del color para obtener el valor final de la resistencia. Por ejemplo, una resistencia de 10K debería ser la primera banda marrón, la segunda banda negro y la tercera banda naranja, ¿no? Un marrón 1, negro 0, vendría a ser 10, y la tercera banda naranja que vendría a ser 1000, es decir, 10 kiloohmios o 10.000 ohmios. Así de simple. La cuarta banda vendría a determinar la tolerancia de la resistencia. Si es color marrón, la tolerancia o el valor se va a mover entre el más o menos 1%. Si es color rojo, se va a mover más o menos 2%. Por ejemplo, si yo tengo una resistencia de 1K y el cuarto valor o la cuarta banda es roja, yo sé que esa resistencia tiene una tolerancia de más o menos 2%. Por lo tanto, 1K, el 2% de 1K vendría a ser 20. Por lo tanto, el valor de esa resistencia va a ir entre 980 ohmios hasta 1020 ohmios para determinar que la resistencia está en buen estado. Si yo tengo el color dorado u oro, el valor de resistencia es más o menos 5%. Va aumentando. Mientras menor sea el porcentaje de la tolerancia, es más precisa la resistencia. Es decir, yo voy a tener en cuenta esto para determinar si la resistencia está en buen estado o no. Si es dorado es más o menos 5%, si es plateado o plata es más o menos 10%, y si no tiene banda, es decir, encuentro solamente 3, la cuarta se asume que es sin banda y por lo tanto el valor es más o menos 20%. También hay que tener en cuenta algo importante aquí, por ejemplo, aquí el dorado y el plateado, la tercera banda, que es la banda multiplicadora, se multiplica por 0.1 ohmios, o si es dorado se va a multiplicar por 0.01 ohmios. ¿Ok? Como ven, es muy sencillo y fácil de entender. ¿Y cómo determinan cuál es la primera banda y cuál es la última banda, la cuarta banda? Muy sencillo. La primera banda es la que está más pegada, vean la imagen, es la que está más pegada a uno de los bordes. Por ejemplo, esta banda está más pegada al borde izquierdo y esta otra no está pegada como esta al borde derecho. Ese es un factor a determinar. Y los otros factores a determinar es que las tres primeras bandas, es decir, banda 1, banda 2 y banda 3, que es el multiplicador, están juntas. Entre la 3 y la cuarta banda hay una separación mayor que entre las tres primeras, si se dan cuenta. De esta manera podemos determinar de una forma muy sencilla cuál es la primera banda y cuál es la cuarta banda. Después de haber visto esto, ahora sí vayamos a la parte práctica con el multímetro y con dos valores específicos de resistencias que vamos a medir. PCB GoGo es la empresa líder en el mercado fabricante de tarjetas PCBs para tus proyectos de electrónica. Ellos brindan el servicio rápido de prototipos de tarjetas PCBs en tan solo 24 horas. Cumplen los estándares de fabricación de tarjetas PCBs según las normas internacionales ISO de calidad, sometiendo la fabricación de tus tarjetas PCBs a las pruebas más rigurosas del mercado. El resultado: tarjetas PCBs de alta calidad en su fabricación, ideales para tus proyectos de electrónica. También brindan el servicio de PCB Assembly, es decir, ellos mismos te fabrican las tarjetas PCBs y te montan y ensamblan los componentes entregándote tu proyecto completo armado. Podemos observar el servicio de ensamblado de manera automática haciendo uso de robots y también de manera manual con el soldado de los componentes SMD sobre la tarjeta PCB, pasando rigurosamente por los controles de calidad visual. Desde tu explorador puedes ingresar a pcbgogo.com y desde aquí realizar tu cotización instantánea. Lo más importante es que se está ofreciendo un cupón de descuento de hasta $50 por tu primera orden. Date el gusto de realizar tus mejores proyectos aquí en PCB GoGo. Pues bien, nuevamente con ustedes, después de haber visto en la parte anterior el código de colores para la resistencia de 4 bandas, ahora sí vamos a la parte práctica, porque como siempre les he dicho en mi canal, no existe teoría sin práctica ni práctica sin teoría. Si quieres aprender realmente, necesitas embeber ambas funciones, la parte teórica, que es lo que hemos visto en la sección anterior, y ahora aquí en la parte práctica, demostrar lo que hemos aprendido en la parte teórica. Ok, entonces para esta resistencia de 4 bandas, si podemos ver la resistencia de 4 bandas,
Como lo hemos explicado, podemos darnos cuenta que esta es una resistencia de 4 bandas porque tiene 4 colores: el color verde, azul, rojo y dorado. Puede ser así, ¿no? Podría ser así o podría ser así. ¿Y cómo nos damos cuenta cuál es la primera banda? Como lo he dicho en la parte anterior, porque la primera banda, en este caso el verde, está más pegado al borde respecto al dorado hacia el otro borde. Y no solamente ello, entre los 3 primeros colores hay una distancia mayor con respecto a la distancia que existe entre ellos. Ahí pueden ver. Entonces la primera banda en este caso vendría a ser, de esta resistencia de 4 colores, vendría a ser el color verde. Y si vemos, ahí les estoy mostrando acá a la derecha, ahí podemos observar que el color verde es la primera banda y corresponde, según la tabla, el color verde a el número 5, al valor 5. La segunda banda es el azul, corresponde al valor 6. Ahí están viendo, valor 6. La tercera banda corresponde al factor multiplicador, en este caso vendría a ser al color rojo, vendría a ser multiplicarlo por 2 ceros, es decir, por 100, o adicionarle 2 ceros, o multiplicarlo por 100, es decir, vendría a ser 56 más 2 ceros, es decir, 5600 ohmios. Ahí están viendo, 5600 ohmios, o simplemente 5.6 kilo ohmios. 5600 ohmios o simplemente 5.6 kilo ohmios. Y no solamente ello, la cuarta banda, que es dorado u oro, yo le suelo llamar oro o dorado, es el factor de la tolerancia, ¿no? La tolerancia del dorado vendría a ser, como estamos viendo en la tabla, más o menos 5%, más o menos 5%. Esta resistencia es una resistencia de 5.6K o 5600 ohmios con una tolerancia de más o menos 5% y es una resistencia de medio watts. Vamos viendo su valor aquí a la izquierda. Vamos a medir, vamos a la resistencia y vamos a medir el valor que nos debe dar muy cercano a 5.6K. Y podemos ver 5.587, que es muy cercano a 5.6K. La tolerancia es más o menos 5%, es decir, deben multiplicar el valor más o menos, es decir, menor a 5.6K hacia abajo y superior o hasta el límite de, en este caso, de 5.6K con el 5%. De esta manera podemos determinar el valor de esta resistencia de acuerdo a su código de colores de 4 bandas, ¿no? ¿Okay? Ahora vayamos con la segunda resistencia, con nuestra segunda prueba. Podemos observar que también es de 4 bandas y ahí vemos la resistencia. Podemos observar que el color azul, luego tenemos el color rojo, luego tenemos el color verde, luego tenemos también nuevamente el color dorado. Ahí están viendo el color dorado. Y si nos vamos aquí a la tabla que les estoy mostrando nuevamente ahí, el color azul es el que está más pegado hacia la izquierda y por lo tanto vendría a ser azul 6. La segunda banda de rojo, que vendría a ser 2, 62. La tercera banda es el multiplicador, que es en naranja. Le adicionamos 3 ceros, 62K o 62.000 ohmios con una tolerancia de más o menos 5% por ser dorado. Es decir, esta es una resistencia de 62K o 62.000 ohmios de 1 watt. Ojo, una resistencia de 1 watt con una tolerancia de más o menos 5%. Vamos a medirla. Observamos 62.000 ohmios o 62K y ahí podemos ver 61.77 ohmios con una tolerancia de más o menos 5%. Como ven, es muy sencillo y fácil poder determinar, pero aquí no queda la historia. Ahora vayamos a nuestro otro tipo de resistencia que les hablaba, ¿no? Acá tengo las 3 resistencias que tienen 5 bandas, ¿no? Ahí puedo mostrarles la resistencia de 5 bandas y cómo determinar su valor en ohmios, kiloohmios o megaohmios es lo que vamos a explicarles en la siguiente sección del video, en la parte teórica, luego aquí en la siguiente sección, para poderles explicar cómo es que funcionan estas resistencias de precisión con 5 bandas en su código de colores. Vayamos a esa parte entonces. Muy bien, nuevamente con ustedes, ahora sí estamos con el código de colores de la resistencia de precisión de 5 bandas. Los colores
se clasifican en el mismo orden: negro, café, rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta, gris, blanco, oro, plata, sin color o ninguno. Y la diferencia entre entre la resistencia de 4 bandas y de 5 bandas es que se le ha adicionado una banda entre la primera y la segunda, que vendría a ser la tercera banda, ¿no? Es decir, los valores que voy a determinar son los valores que vemos aquí en la tabla, y la cuarta banda ya no es la tolerancia como en el caso anterior, sino vendría a ser el factor multiplicador, que es lo mismo, ¿no? Algo muy, pero muy importante, si nos damos cuenta, acá a la derecha vamos a darnos cuenta, la quinta banda tenemos valores más precisos, por eso se le llama resistencia de precisión, porque justamente los valores de las tolerancias son distintas. Si se fijan, más menos 1 y más menos 2% lo teníamos en la de 4 bandas, y aquí ya tenemos valores de más menos 0.5%, más menos 0.25%, más menos 0.10% y más menos 0.05%. Esas son resistencias de precisión con un valor muy, pero muy preciso, valga la redundancia. Entonces, si la vamos a medir, tenemos que tener en cuenta que su medición tiene que estar dentro de los valores entre el más y el menos de esta tolerancia. El dorado se respeta, el plateado se respeta. En este caso el dorado es más menos 5%, el plateado más menos 10% y ninguno más menos 20%. Para esta lámina que les estoy mostrando, podemos observar que tenemos una resistencia con 5 bandas: 1, 2, 3, 4, 5. Aquí podemos observar que la banda que está más pegada al borde es el de la izquierda, por lo tanto es la primera banda esta, la segunda, la tercera, la cuarta, y esta es la quinta banda que está más alejada del borde. Ya determinamos la primera banda. Sabemos que en los 3 primeros colores determinan la banda 1, 2 y 3, que es el valor de la resistencia. Por lo tanto, si este es marrón o café, el valor vendría a ser 1. Si este es el segundo código es verde, vendría a ser el valor 5, ahí tenemos 15. Si este es negro, vendría a ser 0. Y hasta aquí tenemos 150, el valor como valor, 150. Y si a este valor le multiplicamos su valor de multiplicación, en este caso la cuarta banda, que vendría a ser plateado, y en este caso vendría a ser 0.01. Es decir, si multiplicamos 150 por 0.01, vamos a obtener los 1.5 ohmios. Un valor muy preciso para una resistencia convencional. 1.5 ohmios en una resistencia de carbón no se suele usar, es muy difícil de conseguir. Son resistencias muy precisas y difíciles de conseguir, pero su funcionalidad es lo que determina su precisión, ¿no? Como lo hemos explicado. Y ahora, algo importante a tener en cuenta: la tolerancia. Para este caso, la tolerancia vendría a ser el dorado o el oro, y la tolerancia es más o menos 5%. Es decir, esta resistencia es una resistencia de 1.5 ohmios con más o menos 5% de tolerancia. 1.5 ohmios que se va a mover entre su valor mínimo menor al 5% y su valor máximo hasta, en este caso, el 5% superior a este valor. Entre esos valores se va a mover el valor que debería no medir con el multímetro en la escala de resistencias. Como ven, es muy sencillo y práctico. Aquí el kit del asunto es conocer el código de colores, saber la posición de las bandas, cómo ubicar las bandas en un sentido hacia la izquierda, hacia la derecha, cuál es la que está más pegada, y no solamente ello, tener en cuenta el factor de multiplicación, la cantidad de ceros o la cantidad que vamos a multiplicar, y finalmente la tolerancia. Siempre es muy importante, obviamente a veces la mente es frágil y no vamos a poder conocer estos valores de tolerancia, que son muy pero muy pequeños. 0.05% es un valor muy pequeño y obviamente a veces nos confundimos. Entonces, para resistencias de precisión en circuitos en donde la precisión de la resistencia y sus valores determina la funcionalidad de un sistema electrónico, es muy importante recurrir, sí, a esta tabla como la que les estoy mostrando, que igual se la voy a dejar, para poder obtener el valor preciso
de la resistencia como tal. ¿Ok? Después de haber visto esto, ahora sí vayamos a la parte práctica para mostrarles 3 resistencias de precisión que lo vamos a probar con el multímetro. Continuamos entonces. Pues bien, nuevamente con ustedes, ahora sí estamos en la parte final, la parte práctica de las resistencias de precisión, que tiene que ver mucho con este video, con el título de este video. Para ello vamos a empezar con esta primera resistencia de precisión de 5 bandas. Ahí pueden determinar, miren la distancia que existe de la primera banda con respecto a su extremo. Podemos observar que, bueno, voy a ponerlo así, este color está más cerca de la izquierda que este otro, por lo tanto es la primera banda. Hay que tener mucho cuidado ahí. Voy a poner a la izquierda para ver, para mostrarles acá los códigos de colores que les he explicado en la parte anterior, en la parte teórica de la resistencia de 5 bandas o de 5 colores, la resistencia de precisión como esta. Ahí podemos tener la primera banda a la izquierda, que es marrón, de acuerdo al código de colores vendría a ser 1. Luego podemos ver negro, negro, que son las 2 bandas siguientes, que es el valor también. Negro, negro es 0, 0, vendría a ser un 1 y un 0, 0. Estamos hablando de 100. La cuarta banda de color vendría a ser marrón, que vendría a ser a la derecha, de acuerdo al código de colores, adicionarle un 0 más, y estamos hablando de que esta es una resistencia de 1000 ohmios. 1, 0, 0, y luego multiplicas por 10 o le sumas un 0 más por el marrón, que es una resistencia de 1000 ohmios, un cuarto de watts por el tamaño, y la tolerancia vendría a ser marrón. En este caso la tolerancia es más menos 2%. Ahí están viendo, de acuerdo a la tabla de colores de las 5 bandas, 1000 ohmios o 1K, un cuarto de watts, con una tolerancia de más menos 2%. ¿Qué significa la tolerancia más menos 2%? Vamos a explicarlo aquí en esta parte de video. Más menos 2% significa, vamos a apagar el multímetro, su valor puede ir desde, ojo al detalle, si es una resistencia de 1000 ohmios, su valor puede ser desde 980 ohmios, 1000 menos 20, vendría a ser 980 ohmios como valor mínimo, y su valor máximo es 1000 más 20, en este caso 1020. Es decir, esta resistencia, cuando midamos con el multímetro, tiene que medir un rango desde 980 ohmios hasta 1020 ohmios. Para eso existe la tolerancia, señores, no se confundan. Entonces, obviamente ya queda a criterio del técnico, del ingeniero, a la hora de medir. Al ser resistencia de precisión, sí hay que tener en cuenta este factor, el factor de la tolerancia, ¿no? Porque puede sí incidir en la funcionalidad como tal, como lo hemos dicho, del circuito electrónico. Vamos a la resistencia, hemos dicho que vale 1000 ohmios su valor como tal, y efectivamente 1001 ohmios, ahí están viendo 1001 ohmios, ese valor de esta resistencia de precisión, ¿no? 1001, ahí está, 1001 ohmios. ¿Qué les pareció? Ok, ahora vayamos a la segunda resistencia. Igual, vemos acá la tabla. La segunda resistencia tiene rojo, es muy parecido al marrón, no se confundan ahí. Rojo, rojo, negro, negro, marrón, ¿no? Rojo, rojo y negro vendría a ser rojo, rojo es 2, 2, el negro es 0, 220, y la cuarta banda, que vendría a ser marrón, en este caso vendría a ser multiplicado por 1, es decir, 220 ohmios. Una resistencia de un cuarto de watts, 220 ohmios, y la tolerancia igual es marrón, es decir, más o menos 2%. 220 ohmios, midamos 220 ohmios, 220.4, miren, 220.4. Su valor es más exacto con respecto a las resistencias normales de 4 bandas de color. ¿Ok? Y finalmente, ya para concluir, valga la redundancia, tenemos esta otra resistencia, también de precisión, de un valor, en este caso vendría a ser marrón 1, negro, negro, vendría a ser 2 ceros. El cuarto valor es rojo, 1, 0, 0, y el rojo vendría a ser por 100, por lo tanto 1, 0, 0 y 2 ceros más vendría a ser
una resistencia de 10K o 10.000 ohmios. Un cuarto de watts más o menos, tolerancia del 2% por ser marrón a la derecha. ¿Ok? Igual 10K. 10.02K, 10.03K. Ahí están viendo. Mucho más preciso su valor. Como ven, es muy sencillo y fácil leer o conocer el valor de una resistencia de precisión que tiene 5 bandas de colores. Ok, señores, hasta aquí este video. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una enorme satisfacción poder estar semana a semana compartiendo conocimiento. Si realmente amas la electrónica y deseas apoyar esta labor educativa, por favor no te olvides darle like a este video. Dale like a mi video, es completamente gratis, no te cuesta, apóyame y podemos hacer que tanto la audiencia, así como este canal, pueda crecer juntos. Asimismo, los invito a que me puedan seguir en todas mis redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Si no recuerdan mis redes sociales, en la descripción de este video les he dejado los enlaces directos para que me puedan seguir en todas mis redes sociales sin ningún problema. Asimismo, les indico que hemos habilitado las supergracias aquí en mi canal de YouTube. Puedes apoyar esta labor educativa que vengo haciendo ya más de 12 años, ya 13 años. Este mes cumplimos 13 años aquí en el mundo del internet de YouTube, compartiendo conocimientos sin nada a cambio. Si deseas apoyar esta labor, puedes regalarme un super like de manera natural de que podamos adquirir más componentes electrónicos para los siguientes proyectos que hacemos aquí en el canal. No solamente ello, también hemos habilitado la membresía en mi canal de YouTube. Si realmente deseas también apoyarme, puedes unirte a mi canal y ser parte de una gran comunidad de electrónicos amantes de la ciencia y la tecnología y poder tener acceso a infinidad de beneficios, como por ejemplo ser nombrados en los videos de fin de mes, tener también acceso a información clasificada de los proyectos y los circuitos que vengo haciendo cada semana en cada uno de mis videos, y no solamente ello, lo más importante aún, tener acceso a los archivos Gerber para poder fabricar las tarjetas PCBs donde tú desees. Muchas gracias por la atención. Los invito también a que me puedan seguir aquí en mi canal de YouTube. Sígueme y no te olvides también de activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video. Gracias y los espero como siempre en la siguiente semana con más videos de electrónica con ciencia y tecnología. Permiso.